aspectos torales en los que tenemos que hacer estos cambios fundamentales. El primero es un cambio en la política. Requerimos hacer un cambio en la forma de hacer política y en la forma de entender la política. Requerimos nuevamente regresar o establecer una mística y una ética en los políticos, de manera que los políticos sirvan a la población, hagan un servicio público y no se sirvan solamente a sí mismos como nos va pasando cada vez más. Tenemos una clase política que también, en complicidad con esta mafia, es una clase política cada vez más corrupta, en su mayoría, vengan de donde vengan, y dedicados a protegerse unos a otros y a proteger sus privilegios. Y se han olvidado que la política es para servir a los demás, no para servirse uno mismo. Y ese es uno de los cambios sustanciales que queremos hacer, que haya un cambio en los políticos, que vuelva a haber mística y ética en los políticos. Pero también tenemos que hacer un cambio en la ciudadanía en general, de que se entienda que la política es un asunto de todos nosotros, no es un problema solamente de los políticos profesionales, porque mediante la política se llevan a cabo decisiones que nos afectan a todos, para bien o para mal, como nos ha estado sucediendo. Entonces la gente tiene que entender que la política es una cuestión de todas y de todos nosotros. Ese es pues un cambio sustancial que queremos hacer. Y dentro de este tema hay algo muy importante, que es la democracia, que logremos una verdadera democracia, no una democracia formal, ni solo representativa, sino una democracia participativa, en donde haya mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la consulta, de manera que la gente de veras pueda participar de manera organizada en decisiones que a todos nos incumben, o que incumbe a un municipio, o a una comunidad, o a una comunidad. El segundo aspecto toral que tenemos que cambiar, o que estamos considerando en este proyecto alternativo como cambio radical, es el de la política económica. Tenemos que darle un rumbo totalmente diferente a la política económica. Esta política económica que en los últimos 20, 25 años ha sido una política devastadora para todo México, que es el neoliberalismo. No me voy a detener en esta parte para no hacer mucho más largo esta plática, pero sí, pues todos reconocemos lo que ha sido la política neoliberal para nosotros en nuestra vida. Hemos tenido una pérdida en todos sentidos. Hemos perdido, por ejemplo, en la economía familiar, pues nomás hay que ver la canasta básica, el aumento que tiene la canasta básica. Nomás el kilo de frijol, miren, en diciembre del 2010, un salario mínimo nos alcanzaba para comprar 5 kilos de frijol. Un año después, diciembre de 2011, nos alcanza para 2.4 kilos de frijol. Pero como eso, podemos verlo en cualquiera otro de los productos que sirven para la canasta básica. También pues hemos perdido muchísimos empleos, hay un gran desempleo, y el salario ha perdido su poder adquisitivo, hasta un 80% hemos perdido el poder adquisitivo. Las instituciones de seguridad social, como el Seguro Social y el ISSSTE, pues están totalmente desmanteladas, y así como eso podemos seguir hablando de cualquier otro indicador económico de cómo hemos ido perdiendo pues competitividad, no hay crecimiento en la economía, ¿no? Entonces pues este neoliberalismo ya no puede seguir adelante en el país. De hecho, a nivel mundial, con la crisis de estos últimos años, se ha demostrado que es un modelo que no tiene viabilidad. Entonces nosotros en el país, en México, queremos también hacer un cambio radical en esta política económica que tanto daño nos ha hecho. Y tenemos cuando menos 3 cuestiones de las que están planteadas en el proyecto alternativo de nación para cambiar nuestra política económica, y que ustedes lo pueden ver en el punto 5, 6, 7, 8 y 9
de nuestro proyecto alternativo de nación de estos días. Y uno de ellos es los privilegios fiscales. Tenemos que acabar con los privilegios fiscales de unos cuantos. El año pasado dejamos de recibir, o el gobierno dejó de recibir 700,000 millones de pesos solo por los privilegios fiscales. La ley de ingresos reconoce que hay 420 empresas, de las más poderosas, de las que más riqueza, más utilidades obtienen, que pagaron solamente 1.78% de sus ingresos en impuestos. Entonces tenemos que cambiar esa situación de los privilegios fiscales, acabar con las condonaciones y con los privilegios fiscales. Tenemos mostrado que no necesitamos aumentar impuestos, ni el costo de la gasolina, ni impuestos, ni aumentar los impuestos, ni hacer más impuestos, o sea, aumentar en el número de impuestos que ya tenemos. Podemos, con solamente acabar con los privilegios fiscales, podemos obtener muchísimos más ingresos que el país requiere para su desarrollo. También tenemos que acabar con los monopolios, porque los monopolios han acabado con la pequeña y la mediana empresa, y los monopolios, una vez que se establecen, pues establecen su ley también, y los precios, y entonces resulta que gracias a los monopolios en el país, pues tenemos un país que paga mucho más en telefonía fija que Estados Unidos, mucho más en su cemento, mucho más en las tarjetas de crédito, mucho más por intereses, ¿no? Entonces, pues esto no es no es posible en un país como el nuestro. Entonces, para poder evitar esta alza desmedida de los precios, tenemos que acabar con los monopolios. Y la otra es, pues, rescatar nuestro patrimonio nacional, en donde la cuestión energética es importantísima, y ya vimos, acaba de salir lo que está sucediendo con el petróleo, como cada vez se vende más, no solamente a empresarios voraces nacionales, sino a las transnacionales. Tenemos que recuperar nuestra soberanía nacional en cuestión de la energía, en la electricidad y en el petróleo, y la soberanía alimentaria. También son un dato al respecto, compramos ya al extranjero el 40% de lo que utilizamos como comida, como alimentos. Y un país que ya compra al extranjero casi la mitad de lo que consume en alimentación, pues es un país que es muy vulnerable, inclusive en su seguridad nacional. Entonces, pero además ni siquiera es necesario, tenemos las tierras, tenemos a la gente, a los campesinos, y la tierra suficiente para ser autosuficientes en la cuestión alimentaria. Por supuesto, ahorita tenemos 500,000 o más de nuestros mexicanos emigrando al otro lado, con todos los peligros por los que pasan, pues para poder darse el sustento que necesitan para ellos y para sus familias. Pero esto, si nosotros respetamos al campo y generamos una autosuficiencia alimentaria, ya no será necesario esta migración. Entonces tenemos la tierra, tenemos las posibilidades y tenemos a la gente que trabaja en nuestro campo. Entonces ese es otro de los elementos sustanciales que tenemos para hacer un cambio de fondo en nuestra política económica. Y el tercer aspecto toral que tenemos que cambiar es nuestra política social. Tiene que ver con un cambio profundo en el tipo de Estado que tenemos con relación al bienestar. Como les digo, tenemos que volver, hemos ido de mal en peor, de un Estado limitado en su bienestar a un Estado residual. Y lo que queremos es salir del neoliberalismo, hacer cambios en la política de fondo y en la política económica para poder llegar a establecer un Estado socialmente responsable. Y es esto, finalmente, este planteamiento en el estado de bienestar el que le da el sentido al porqué de nuestra lucha, al porqué del movimiento que estamos creando,
y al porqué del proyecto Alternativa Nación. Los planteamientos que tenemos en ese sentido son entonces para poder lograr un estado de bienestar en nuestro país. Pretendemos y sabemos que podemos acabar con la desigualdad imperante que hay en el país y establecer, como les digo, un verdadero estado de bienestar. El estado de bienestar que proponemos entonces tiene 4 principios fundamentales. Uno es que el bienestar de la población debe ser el eje principal de todas las acciones de un gobierno democrático y comprometido con la transformación. El segundo principio es que tiene que ser un Estado socialmente responsable, que regule a la economía y las grandes desigualdades sociales que hay en nuestro país. El tercer principio es que tiene que ser un Estado igualitario y fraterno que proteja a todos los ciudadanos de la cuna a la tumba. Y el cuarto, que debe de ser un Estado garante de derechos sociales, no un Estado que da dádivas, ¿no?, sino que es garante para que se puedan ejercer los derechos sociales por toda su población. Y para aumentar este bienestar, para que pueda haber este bienestar, es por lo que necesitamos entonces, como yo les decía antes, hacer un cambio radical en la política, para que la política vuelva a servir a la gente, y también en la política económica. Y una cuestión fundamental en un estado de bienestar es garantizar un derecho, todos los derechos, pero hay un derecho fundamental en esto, que es el derecho al trabajo y a un salario digno. Y esto está pues como una cuestión fundamental con relación a nuestro estado de bienestar. El primer paso para lograrlo es entonces hacer cumplir los principios constitucionales referidos a los derechos sociales. Nosotros tenemos una constitución emanada del triunfo de la revolución de 1917, que fue muy adelantada en ese momento para el momento, y que tiene ya una serie de derechos sociales fundamentados, constitucionales, pero son letra muerta, entonces los tenemos que poner en práctica. Y en ese sentido, el segundo paso que tenemos es garantizar la universalidad y la gratuidad de los programas sociales. Que los programas sociales dejen de ser focalizados, ¿no?, y estar condicionados, y que se conviertan, como les digo, no en dádivas, sino en derechos, que tengan una dimensión de derechos, que no sea un asunto de dádiva de un gobierno, sino una cuestión de compromiso y de obligación de un Estado, garantizar programas que a su vez garanticen derechos sociales. Y el tercer paso, entonces, es establecer mecanismos que garanticen efectivamente la defensa, la exigibilidad y el cumplimiento de derechos sociales. Y les voy a hablar de 6 derechos solamente que tenemos planteados en el proyecto Alternativa Nación, que son derechos fundamentales. El primero es el derecho a la alimentación. Todos tenemos derecho a una alimentación suficiente de calidad, independientemente de la situación económica en la que estemos. El segundo derecho es el derecho a la educación, y aquí lo que estamos nosotros con el proyecto alternativo de Nación proponiendo es que se garantice el acceso de todos los niños, niñas, jóvenes a la educación, desde los primeros años hasta la universidad. Garantizar que haya cupo para todos en todas las etapas de su vida escolar, que haya cupo y que tengan la posibilidad de asistir. O sea, que no haya un niño, un joven que deje de asistir a la escuela por no tener recursos económicos. Eso es lo que estamos garantizando con el proyecto alternativo de Nación, que es el derecho a la educación. El tercero es la salud, algo que es tan necesario para todos nosotros, pero que cada vez le batallamos más.
Entonces lo que queremos garantizar es que todos tengan derecho a una atención de calidad, a la salud, pero también a los medicamentos. El cuarto derecho es el derecho a una pensión universal en la vejez. Esto de veras es muy importante. Miren, en México, en los países desarrollados, todos una vez que tienen toda una vida productiva, cuando llegan a la vejez, independientemente del trabajo que hayan tenido, pueden tener una pensión que les garantice tranquilidad ya durante la etapa de su adultez, de sus años de vejez, ¿no? Se trata de garantizar que tengan tranquilidad. Entonces, es muy necesaria la pensión universal para todos, independientemente de la situación, porque en México tenemos fraccionada la cuestión de la seguridad social. Entonces, fíjense, hay quienes trabajan en la empresa privada y luego otro tiempo en el gobierno, y entonces una cosa no vale por la otra. Pues se trata de que independientemente de donde estén trabajando, se vaya garantizando la pensión. Pero también, ¿cuántos trabajadores tenemos que nunca tuvieron la posibilidad de las prestaciones y de garantizar su vejez? Los campesinos, simple y sencillamente, que trabajan en tierra. Pudieron haber trabajado 50, 60 años, porque empiezan a trabajar a los 12 años, y después de eso, de todas formas, no tener garantizado una pensión. Pues eso lo tenemos que resolver. Y tenemos que garantizar que haya una pensión para todos, independientemente del trabajo que hayan tenido. Y el quinto de estos derechos es el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Vivir en un medio ambiente que nos garantice la vida, no que ponga en peligro la vida. Y en ese sentido, pues es muy importante mantener la biodiversidad del país, la calidad del aire, del agua y del suelo. Y en ese sentido estamos proponiendo una agenda de derechos, pero también de deberes ciudadanos para que protejamos nuestra naturaleza. Y el sexto derecho al que me quiero referir es el de la cultura y la reflexión. El que veamos a la cultura como un derecho al que podamos acceder todos, la cultura como una cuestión de recobrar nuestras tradiciones y nuestros valores, pero también como un factor importantísimo para la liberación del ser humano.